Hoy martes 20 de enero de 2015, estas son las noticias. Bancos, centros comerciales y vialidades bloqueará la CENTE y sindicatos este miércoles. Líneas de autobuses suspenderán corridas si se cumple el bloqueo anunciado por los sindicatos. Indígenas exigen la salida del comisionado. Presenta Morena una precandidata de unidad a la gubernatura del estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV, su noticiero. Yo soy Mónica Mora y les saludo como siempre con aprecio a través de www.respuesta.com.mx, por supuesto desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y estas son las noticias que el equipo de Respuesta tiene preparadas para usted. Bancos, centros comerciales y vialidades bloqueará la CENTE y sindicatos este miércoles. El STASPE aún valora su participación. Una intensa jornada de manifestación será la que lleven a cabo integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para mañana miércoles en Michoacán, particularmente en Morelia, y es que bloquearán el centro histórico de la capital michoacana, bancos, centros comerciales y casetas de autopista. El grupo de docentes, haciéndose apoyar por otros grupos sindicales, pretende desquiciar de nueva cuenta Morelia, que es donde se ubican el mayor número de centros comerciales y bancos, en su lucha para exigir el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, uno de los cuales ya apareció sin vida, así como su continua lucha contra la aprobación de la reforma educativa, por lo que se prevé que este miércoles 21 de enero, a partir de las 8 y hasta las 15 horas, delegaciones magisteriales se establecerán en diferentes puntos del estado. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Mariacel Varela. La CENTE no dará marcha atrás a pesar de los avances con el gobierno. Plazas automáticas e ilimitadas y pago con cheques, exige el magisterio. Ante la insistencia del Magisterio Democrático porque gobierno ceda plazas automáticas a los normalistas, exigencia puesta sobre la mesa que sostuvo en estos días la CENTE con gobierno del estado, este miércoles la autoridad analizará dar respuesta al respecto, no obstante que contraviene los lineamientos de la reforma educativa. Juan José Ortega Madrigal, líder de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Michoacán, reconoció que se llegó a algunos acuerdos con el Ejecutivo, pero solamente de manera verbal, sobre todo relacionados con la forma de pago salarial que ellos exigen se mantenga vía expedición de cheques y la posibilidad de que la administración jarista les ceda plazas sin concursar, y no obstante, advirtió que no se dará marcha atrás con respecto a las acciones que se emprenderán mañana junto al STASPE y el Frente Cívico Social de paralizar labores. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Las líneas de autobuses suspenderán corridas si se cumple el bloqueo anunciado por los sindicatos. Un total de 500 autobuses podrían paralizar su labor mañana y no prestar el servicio de corridas en todo el estado, de cumplirse el bloqueo que han anunciado los sindicatos para este miércoles, informó Arcadio Méndez Hurtado, presidente de la Cámara de Autotransporte de Michoacán, quien dijo que están pendientes de las acciones que emprendan los manifestantes y de llevarse a cabo se suspendería el servicio en punto de las 9 horas en todas las líneas. Refirió quien preside la línea Paricuni, que operan 80 autobuses de pasajeros, que si no cierran los liberamos, si cierran los regresamos a la central. Refirió en el sentido de detener el transporte interestatal. Señaló que dependiendo del lugar de traslado, no habría una severa pérdida económica por dejar de prestar corridas un día. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Cada vez que hay manifestaciones o bloqueos de sindicatos o estudiantes, los establecimientos comerciales pierden hasta el 50% de sus ventas. Ventas se reducen en por lo menos 50% en establecimientos comerciales en cada una de las manifestaciones de sindicatos o de jóvenes normalistas que realizan con bloqueos en la capital michoacana. Así lo dejaron de manifiesto tanto comerciantes como ciudadanía en general, quienes coincidieron en una gran molestia frente a este tipo de acciones de quienes llamaron estorbos, luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron una movilización para el próximo miércoles a la que se unirán otros sindicatos incluidos, probablemente el de trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, en la que se bloquearán bancos, centros comerciales, vialidades y casetas de autopista, al solicitar la opinión de la ciudadanía
Respuesta pudo conocer el sentir de los morelianos. Principalmente, el sector económico lamentó que cada que ocurre una manifestación se ven seriamente afectados, por lo que lanzaron un llamado al gobierno a quitar lo que llamaron estorbos para los comercios. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Mariacel Varela. Indígenas exigen la salida del comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Rechazan también la ley de Hacienda Municipal y demandan un incremento al presupuesto asignado para las comunidades indígenas. Integrantes de 32 comunidades indígenas de toda la geografía michoacana exigieron la salida del comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, y demandaron el incremento al presupuesto asignado para las comunidades indígenas, y rechazaron la ley de Hacienda Municipal. En el salón de recepciones del Parlamento michoacano, demandaron al comisionado federal su salida, además de que respete las formas organizativas de los pueblos indígenas en torno a su seguridad, tomando como base los resolutivos emitidos en el Tercer Foro Estatal Indígena. De igual forma, rechazaron totalmente la nueva ley de Hacienda Municipal, aprobada en diciembre del 2014, por considerar que violenta los tratados internacionales en materia de consulta libre para los pueblos indígenas, y afirmaron que encarece aún más la vida de los campesinos, por lo que amagaron con presentar una controversia constitucional. Con información de Alejandra Martínez, voz Mariacel Varela. El gobierno federal vigilará que en Michoacán la autoridad no ceda en el asunto de las plazas automáticas. Gobierno federal se mantendrá atento de que en Michoacán no se otorgue ninguna plaza automática, ya que debe darse cumplimiento a la reforma educativa que establece que sean aprobadas y asignadas por concurso dentro de la Ley del Servicio Profesional Docente, advirtió el delegado de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Enrique Martín y Castillo, quien informó que son 493 los que hicieron su examen correspondiente el año pasado y a quienes se les han ido asignando sus plazas legales a partir de agosto pasado. El funcionario dijo que los asuntos de contratos de trabajo sí competen al gobierno del estado, como la asignación y contratación de plazas, pero deberán ser bajo concurso. La aplicación tal cual de la reforma, sobre todo en los artículos 3 y 73 constitucionales, bajo los cuales se crearon la Ley General de Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, junto al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Resultaron infundadas las quejas contra la propaganda del precandidato panista Ignacio Alvarado Laris, según determinó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Fueron infundadas las quejas en contra del Partido Acción Nacional debido a los espectaculares y anuncios del precandidato Ignacio Alvarado Laris, luego de que el Partido Revolucionario Institucional presentara la denuncia en el sentido de que el proceso interno del PAN se da solo hacia los militantes. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán señaló que no se han incurrido en actos anticipados. Los priistas se quejaron de los anuncios publicitados en los camiones y 10 espectaculares, así como anuncios en páginas de internet. Se incurren en actos anticipados de campaña, y es que Alvarado Laris, al concretarse la precandidatura de unidad, tiene amarrada con Julio César González la contienda prácticamente. Es solo para los propios albiazules un mero trámite. Los magistrados aprobaron por unanimidad desechar las querellas interpuestas por los tricolores. Con información de Julio Vargas, voz Mariacel Varela. Presenta Morena su precandidata de unidad. María de la Luz Núñez Ramos dijo estar esperanzada de que pueda equilibrar la contienda que arranca a un paso que calificó muy desigual. Morena anuncia que tiene una precandidata de unidad. Se trata de María de la Luz Núñez Ramos, quien llamó a sus contrincantes de partido, Artemio Ortiz Hurtado y Juan Pérez Medina, para que se unan en la participación intensa y dedicada de Morena de cara a las elecciones a efectuarse el 7 de julio. Dijo estar esperanzada de que se pueda equilibrar la contienda que arranca a un paso que calificó muy desigual. Asimismo, informó que la solicitud de registro que presentó para postularse como precandidata en los términos de la convocatoria de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena fue aprobada. Por ello, externó su motivación en el proceso. Soy precandidata, con solicitud aprobada. Estoy en el supuesto de que la Comisión Nacional Electoral solo aprobó un registro, de tal manera que esta propuesta se considera única, anunció. Con información de Carla Ayala, voz Mariacel Varela.
La precandidata única de Morena, María de la Luz Núñez, denunció el desvío de recursos para campañas electorales por parte de ayuntamientos perredistas y también descalificó la decisión del PRI de elegir a Chon Orihuela como su candidato. La precandidata única de Morena para la gubernatura de Michoacán, María de la Luz Núñez Ramos, señaló que en el proceso electoral estará vigilante de las irregularidades que presenten los demás partidos, porque conoce de 8 casos, donde los ayuntamientos municipales del Sol Azteca hacen desvíos de recursos para campañas electorales, mientras que en el Partido Revolucionario Institucional, su precandidato, Asensio Orihuela Bárcenas, se reúne en Casa de Gobierno. María de la Luz Núñez comentó que la situación actual es complicada, pese a que los gobiernos se tienen que acatar ante el blindaje electoral, reglamentación que no se hace, porque prevalece la impunidad y los actos de corrupción en los gobiernos actuales. Descalificó la decisión del PRI por nombrar a Asensio Orihuela, ya que ello anuncia el retorno de la delincuencia organizada. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Personal despedido de la Secretaría de Seguridad Pública volvió a manifestarse este martes. De nueva cuenta protestaron expolicías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Procuraduría de Michoacán. Muchos exigieron por enésima ocasión que les devuelvan sus trabajos y a manera de manifestación cerraron la avenida Madero, frente a Palacio de Gobierno, en el corazón de esta capital. Todo comenzó alrededor de las 10 horas de este martes, cuando excustodios, exagentes estatales y exministeriales tomaron la Madero y con pancartas en mano protestaron contra el gobierno del estado y la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Los quejosos sumaban un centenar aproximadamente de exelementos policíacos, quienes afirmaron que varios de ellos aprobaron cursos de policías acreditables y aún así fueron despedidos. También aseveraron que en mesas de diálogo anteriores con las autoridades estatales les habían dicho que habría un arreglo para el miércoles 14 de los corrientes. Con información de Red 113 Michoacán, voz María Cel Varela. El secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, espera que se autorice el presupuesto de poco más de 15 millones de pesos para la dependencia que él encabeza. El secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, espera que el Cabildo Moreliano autorice el presupuesto de poco más de 15 millones de pesos para la dependencia, el cual, dijo, sabe que así será porque el Cabildo se ha concientizado de lo importante que es el turismo en Morelia. El secretario de Turismo, Enrique Rivera, recordó que hace un año el Cabildo Moreliano recortó la propuesta de 15 millones de pesos a 11, derivado al programa de austeridad que implementó la administración municipal. Sin embargo, en este año, informó que le han comentado que tendrá un aumento, por lo que se respetará la propuesta. Consideró que es insuficiente ante las necesidades de promoción de Morelia, pero indicó que trabajará con ello para presentar mucho más. De ahí que buscará alianzas con la Federación, empresarios, cámaras y comerciantes del sector turístico. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Le agradezco mucho el favor de su atención. Le espero mañana miércoles sin falta, por supuesto, aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.